Está Eduardo Jerome, abogado penalista del otro lado de la línea. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Decía recién que hubo en su momento un cambio de carátula que claramente es definitorio, digamos, en términos de la sentencia que arriesgan los imputados. ¿Qué implicaría homicidio agravado por concurso premeditado de 2 o más personas y alevosía? Bueno, es un cambio drástico y radical en la causa. ¿Por qué? Porque estos hechos, tanto si hay un concurso premeditado como si hay alevosía, agrava el homicidio. El homicidio es un delito que tiene una pena que va entre 8 a 25 años en condiciones normales. Ahora, cuando algo lo agrava, alguna circunstancia que está plenamente fijada lo agrava, entonces cambia por completo. Ya no hay más entre 8 y 25 años, ya pasa a ser un homicidio agravado que tiene una pena fija, prisión perpetua. Es un cambio absoluto y radical. En este caso, de los agravantes que mencionaste recién, que es alevosía o el concurso premeditado de 2 o más personas, acá, con que aparezca uno, ya se agrava. Si están los dos, es lo mismo, se agrava el homicidio. El caso del concurso premeditado, bueno, se podrá discutir si está o no está, si hubo concurso, si hubo premeditación o no, porque la premeditación como primera medida no hace falta que se premedite 2 horas antes, el día anterior, etcétera. Con que se premedite en el momento es suficiente. Pero hay un tema que es insoslayable, la alevosía. ¿Qué es la alevosía? La alevosía es matar sobre seguro, es matar sin correr riesgos, matar cuando la víctima no está en condiciones de defenderse, matar al que está durmiendo, matar al que tiran al piso 8 personas, como en este caso, y le dan patadas y pobre la víctima no puede defenderse. ¿Cómo va a hacer para defenderse ante 4, 6, 7, 8 forajidos que le están pegando? Entonces, aquí hay alevosía. Por lo tanto, como hay alevosía, el delito que se está tratando es el homicidio agravado. Y ese homicidio agravado va a terminar en la única pena, si hay responsabilidad por parte de la gente, que es la de prisión perpetua. Ahora, ¿esto ¿le cabe a todos o le cabe a algunos de ellos nada más? Bueno, este es un punto importante. ¿Por qué? Porque en principio, yo me atrevo a decir que le cabe a todos. Le cabe a todos porque hay identificados, una gran mayoría, si no casi todos los jóvenes estos están todos identificados como que le pegaron en la golpiza algún golpe a la víctima. Uh-huh. Y hay otros que contuvieron a los amigos para que no pudieran auxiliarlos. Estos, que creo que son 3, que están conteniendo a los amigos e inclusive les pegan a más de uno, estos están prestando una colaboración esencial para que el hecho se produzca. ¿Por qué? Porque si algunos de los que iban a salvarlo llegaban a tiempo, a lo mejor podían haber impedido las patadas finales, a lo mejor podían haberlo dejado que quedara muy lastimado, pero no muerto. Un partícipe necesario. Son partícipes súper necesarios. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Estos partícipes necesarios pasan a tener la misma pena, la misma responsabilidad que los que le pegaron. ¿Por qué? Uh-huh. Porque impidieron la defensa. Quiere decir que están todos de alguna manera consustanciados con un hecho que, por otra parte, no pueden decir que no se imaginaron el resultado final, que es la muerte. Ahí, claro, ahí quería ir, porque usted dijo algo recién que me dejó pensando. La premeditación, ¿cuándo ocurre en definitiva? Porque ese cambio de carátula, o sea, digo, que fuera homicidio en riña, creo que se caía a pedazos desde un principio, porque las propias imágenes desde el momento 1 mostraban 8 personas contra 1. Digo, muchas personas contra una sola. Eso no es una riña con seguridad. Ahora, también uno podría decir que si hubo una persona que se lo prefiguró, pero se lo prefiguró en el momento en el que le estaba pegando, digo, si puede haber habido dolo
o no, digo, es una pregunta, pero ¿de dónde surge que se hable de premeditación y en todo caso qué lo difiere de una cosa de la otra? Dicho para todo el mundo, digo, que yo me pueda prefigurar o no que pegándole a alguien pueda quitarle la vida, es como cuando alguien se sube al auto borracho prefigurándose que eso puede terminar con la suya o la vida de alguien más. Pero distinto es que yo me alcoholice con el fin de subirme al auto y matar a alguien. Esa es la premeditación. Bueno, en este caso, la premeditación, ¿dónde podría estar? Si es que la hay. Podría estar en el hecho de esperemos que se vaya la policía y después atacamos. Ataquémoslos y ustedes se quedan conteniendo a los que quieran ayudar. Nosotros lo atacamos. Eso, por ejemplo, podría ser un plan preparado para atacarlo de la mejor manera posible para ellos, para correr el mínimo riesgo. Entonces, esa premeditación, ¿es necesario que tenga 2 horas, 2 días? No, esa premeditación con que se hable en un momento determinado y se planee algo, puede haber premeditación. Se podrá decir también que esa premeditación no estaba fijada para matarlo, sino que estaba fijada para lastimarlo. Bueno, ese es un tema que habrá que hablar, pero a mí no me aflige esto. ¿Por qué? Porque aunque no pueda probarse la premeditación para el crimen, para matarlo, sí está probada la alevosía. Y como les decía, con que de los agravantes, en este caso, premeditación del concurso de 2 personas y alevosía por otro lado, con que esté una sola agravante probada, ya está, ya ese hecho se transforma en un homicidio agravado. Entonces, el tema de la premeditación creo que puede darse como puede no darse en todo caso, pero no aflige al resultado final de la causa. La alevosía está absolutamente probada. Y creo que esto abarca a todos quizás. ¿Por qué? Porque como bien usted lo dijo, no hay homicidio en riña, porque el homicidio en riña se da cuando no se sabe quién le dio los golpes que pudieron impactar y causar la muerte. Acá los golpes los dieron todos, y acá todos sabían que semejante cantidad de golpes lo más probable era que podía causarle la muerte, a pesar de lo cual se lo siguieron dando y no pararon. Entonces, esto es dolo, esto es intencionalidad. Eso es el dolo, la intención de hacer algo. En este caso, ¿cuál fue la intención? De pegarle, pero sabiendo que todos esos golpes que le daban, patadas en la cabeza, en la cara, en el cuerpo, etcétera, sabiendo o debiendo saber que esos golpes podían causar la muerte, ¿se pararon? No, se lo siguieron dando. Entonces ahí está el dolo, que la intención que exige la ley. Son responsables de homicidio porque, pudiendo haber imaginado que podía morirse con los golpes, se lo siguieron dando. En el ejemplo automovilístico que has puesto, allí salgo a manejar, yo voy por una avenida de la ciudad a 180 kilómetros por hora, yo me tengo que imaginar que alguien se puede cruzar. Si yo me lo imagino y digo, bueno, no me importa, espero que nadie se cruce, pero si se cruza yo sigo andando, bueno, lo que está diciendo en definitiva es, si se cruza, se morirá, aunque no lo diga de esa manera. En este caso, nosotros le pegamos igual, no importa lo que pase. Y lo que sorprende es precisamente la reacción que tienen todos después del hecho, porque hay una frialdad, hay una manera de manejarse que es absolutamente incompatible con la persona humana. Cualquier persona que pueda pelearse, por ejemplo, y cometer un hecho así luctuoso de esta manera, cualquier persona podría decir, bueno, llamo y pregunto, llamo y pido auxilio, llamo y de alguna manera estoy tratando de impedir que el hecho se cometa, o de poder, por ejemplo, quitar asistencia. No hicieron nada, al contrario. Entonces, esto es algo a tener en cuenta.
Ahora, yo me pregunto, el discernimiento de los distintos grados de participación, ¿no? La persona que haya dado, digámoslo así, la última patada que efectivamente terminara con la vida de Fernando, a la persona que sostenía a alguien que podría haberlo ayudado. ¿La pena es igual para todos? Claro, ¿por qué? Porque todos están pegando, en menor o en menor medida, y están admitiendo que el otro le pegue más fuerte, o el otro le pega en la cabeza, yo le pego en la rodilla, yo le pego en la cintura, yo le pego en el brazo, lo que sea. Todos están haciendo un acto agresivo. Y todos, y esto es lo importante, todos están asintiendo que lo que pase lo aceptamos, porque si no, no seguimos pegando. Y si lo que pasa es por la patada final o no, porque no nos olvidemos que fue un shock cardiogénico. Entonces, ¿por qué la patada final? Si a lo mejor fue la anterior también, o la suma de las patadas de todos y de los golpes. Entonces, esto es lo que hace que todos hayan aceptado eso, y por ende abarca a todos la responsabilidad de lo que pasó. ¿Alguien dio marcha atrás? Ahí, por ejemplo, el testigo que declaró hoy, que no fue imputado, ese declaró y dijo que lo separó a Tonsen de la víctima en un momento dado, lo agarró y se lo llevó para atrás, agarrándolo del cuello. ¿Guarino? Entonces, no, Guarino no, el otro que declaró que nunca fue imputado en la causa, el que declaró... Milanesi lo desestimaron y no me acuerdo el nombre del otro chico, pero sí. Bueno, exactamente. Entonces, ese que declaró, desarrolló una tarea impeditiva. Ese lo único que hizo fue tratar de impedir que sean más cosas, pero no golpeó ni nada. En cambio, todos los demás se distribuyeron tareas, no sé si premeditadamente o no, pero las aceptaron, se distribuyeron tareas, unos pegaron, otros impidieron que ayuden, etcétera. Entonces, este hecho tiene una funcionalidad en la cual todos resultan responsables. Yo creo, más allá de todo, que la fiscalía, el fiscal, no digamos la querella, eso ni hablar, pero el fiscal creo que los va a acusar a todos y les va a pedir, se me ocurre a mí, por lo que estoy viendo, les va a pedir prisión perpetua a los 8. Sí, el día Tomás Colazo, me parece que... Ahí está, exactamente. Sí, que es el chico. De todas maneras, no he escuchado en detalle cuál es la línea que está utilizando la defensa en este caso. Bueno, no lo sabemos porque la defensa ha impuesto un pacto de silencio que se está cumpliendo hasta ahora en forma absoluta, que no fue quebrado el otro día, simplemente hubo una pequeña de uno de los Pertossi de intervenir para decir yo no fui, pero el pacto no se quebró. Y ahora la pregunta para realizarse es, si no se quebró el pacto y nadie ejerció la defensa, porque precisamente cuando uno tiene una causa penal, obviamente uno tiene que defenderse. Sí, claro. El momento para defenderse es cuando lo citan a declarar. ¿Qué es la declaración indagatoria sino un acto de defensa? La despreciaron, nadie dijo nada, no declararon, se sumieron en un silencio absoluto, un silencio hasta arrogante desde el primer momento. Bueno, entonces, esto puede pasar porque o nadie tiene nada que decir para justificarse, o porque esa táctica es para no complicar más a determinadas personas. Pero esto nos permite inclusive pensar qué pasa con aquellos que no tenían demasiadas pruebas, porque por ejemplo a uno hace poco lo acaban de reconocer, no tenían ningún reconocimiento, por ejemplo. Entonces, si esos que podían realmente haber tenido otro tipo de defensa no la usaron, bueno, allá ellos. El tema de tener una sola defensa para todos es un problema de decisión de cada uno, pero lo cierto es que ahora la realidad es que están todos identificados y muchos de ellos están con
otras pruebas, como son manchas de sangre, manchas de ADN, todo ese tipo de cosas. Hay reconocimientos, hay pericias muy determinadas. La policía ha hecho un trabajo, la policía científica, sobre quiénes son las personas que aparecen en las filmaciones. Hay filmaciones. Bueno, me parece que las pruebas abundan en extremo y va a ser muy difícil, yo diría prácticamente va a ser imposible que pueda no haber una sentencia condenatoria en esta causa, por lo menos en esta etapa del proceso, ¿no es cierto? Y si hay una sentencia, yo creo que también va a ser muy difícil que pueda escaparse del homicidio agravado y de la prisión perpetua. No quiero adelantar más. No, por supuesto. Esta es mi presunción. Sí, me pregunto cuál será, y con esto sí que, si te parece, cerramos, Eduardo, ¿cuál será el efecto que pueda tener una sentencia como esa si llegara a darse, lo digo con toda la cautela que el caso amerita, por supuesto, de que un caso de violencia que se repite, te diré, casi todos los fines de semana, que dio por resultado el peor de todos, que fue una muerte efectivamente, si esto ¿crees que puede llegar a arrojar algún mensaje? Por supuesto, más vale, porque la sentencia, las penas, tienen una doble significación. Una de ellas es la de penar al que cometió el delito, aplicársele una pena en función de lo que cometió, merece ser penado, porque si no sería impune, ¿no? Pero la otra función de la pena, ¿cuál es? Llega a la sociedad y decirles, señores y señoras, vean que el que comete un delito, el que se toma violentamente poner fin a una discusión y golpea, termina de esta manera. Fíjense que es una condena. Y esto, esa parte ejemplificadora de la pena, de la condena, creo que esta condena tiene que ser ejemplar, y especialmente ejemplar, porque justo se da una circunstancia en un juicio que está viendo el país, y qué mejor que a todos los jóvenes que salen en los boliches y que muchos de ellos los veraneantes, en piñas y golpes, etcétera, saber que tienen un límite y que no vayan por el camino de la violencia. Creo que sería la mejor advertencia que se podría hacer a la sociedad. Eduardo Jerome, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, adiós. Hasta luego. Hablábamos con un abogado penalista para poder profundizar un poco sobre... Por ejemplo, entonces, si esos que podían realmente haber tenido otro tipo de defensa no la usaron, bueno, allá ellos. El tema de tener una sola defensa para todo es un problema de decisión de cada uno, pero lo cierto es que ahora la realidad es que están todos identificados y muchos de ellos están con otras pruebas, como son manchas de sangre, manchas de ADN, todo ese tipo de cosas. Hay reconocimientos, hay pericias muy determinadas. La policía ha hecho un trabajo, la policía científica, sobre quiénes son las personas que aparecen en las filmaciones. Hay filmaciones. Bueno, me parece que las pruebas abundan en extremo y va a ser muy difícil, yo diría prácticamente va a ser imposible que pueda no haber una sentencia condenatoria en esta causa, por lo menos en esta etapa del proceso, ¿no es cierto? Y si hay una sentencia, yo creo que también va a ser muy difícil que pueda escaparse del homicidio agravado y de la prisión perpetua. No quiero adelantar más. No, por supuesto. Esta es mi presunción. Sí, me pregunto cuál será, y con esto sí que, si te parece, cerramos, Eduardo, ¿cuál será el efecto que pueda tener una sentencia como esa si llegara a darse, lo digo con toda la cautela que el caso amerita, por supuesto, de que un caso de violencia que se repite, te diré, casi todos los fines de semana, que dio por resultado el peor de todos, que fue una muerte efectivamente, si esto ¿crees que puede llegar a arrojar algún mensaje? Por supuesto, más vale, porque la sentencia, las penas, tienen una doble significación. Una de ellas es la de penar al que cometió el delito, aplicársele una pena en función de lo que cometió, merece ser penado, porque si no sería impune, ¿no? Pero la otra función de la pena, ¿cuál es?
llega a la sociedad y decirles, señores y señoras, vean que el que comete un delito, el que se toma violentamente poner fin a una discusión y golpea, termina de esta manera. Fíjense que es una condena. Y esto es la parte ejemplificadora de la pena, de la condena. Creo que esta condena tiene que ser ejemplar, y especialmente ejemplar, porque justo se da una circunstancia en un juicio que está viendo el país, y qué mejor que a todos los jóvenes que salen en los boliches y que muchos de ellos los veraneantes, y golpes, etcétera, saber que tienen un límite y que no vayan por el camino de la violencia. Creo que sería la mejor advertencia que se podría hacer a la sociedad. Eduardo Jerome, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, adiós. Hasta luego. Hablábamos con un abogado penalista para poder profundizar un poco sobre la audiencia que estábamos todos viendo. Empezó a declarar la mamá de Máximo Thompson, que, bueno, ahí lo decíamos, en algunos análisis aparece como si fuera, digamos, quien estaba